Mis estados aumentados tienen una duración ilimitada. Capítulo 81. Limitación. 10.000 muertes no era un gran número en la guerra, el hambre o la peste. Sin embargo, esas fueron calamidades de gran alcance. Si fueras a matar a 10.000 personas solo con un cuchillo, probablemente estarías exhausto. Por lo tanto, en la historia, fueron muy pocos los mortales que murieron a causa de la tribulación del rayo. Sin embargo, para los cultivadores de alto nivel que eran comparables a los desastres naturales a pequeña escala, llegar a 10.000 muertes en realidad podría ser posible por un accidente. La escena aterradora de la gran batalla entre los cultivadores de Golden Core todavía estaba viva en sus mentes. Las secuelas por sí solas fueron suficientes para destruir una ciudad. La ciudad de la corriente de las nubes bajo sus pies era la mejor prueba. Si todos en Cloud Stream City todavía estaban vivos, pelear en la ciudad definitivamente no era una opción adecuada. Jian Li había aprendido del Elder Zone que el que había perseguido a Duan Xuan era en realidad solo un cultivador de Golden Core. Después de que Duan Xuan escapó a la ciudad con heridas graves, ese anciano del núcleo dorado no se atrevió a iniciar una pelea en la ciudad y, por lo tanto, solicitó ayuda a la secta. Debido a la fuerza original del Elder Duan Xuan y sus graves heridas, la secta envió a 3 ancianos que fueron suficientes para reprimirlo. Luego enviaron discípulos de la secta exterior para buscar en la ciudad. Si realmente encontraran la ubicación de Duan Xuan, los 3 lo reprimirían de inmediato y moverían el campo de batalla lo antes posible para evitar bajas mortales y ser contaminados por los pecados. Sin embargo, ¿quién hubiera pensado que Duan Xuan había cultivado una técnica demoníaca y masacrado a todos los ciudadanos de la ciudad? No solo se recuperó de sus heridas, sino que su cultivo también mejoró. Había luchado contra la tribulación del rayo durante mucho tiempo antes de finalmente morir bajo ella. En cuanto a cómo Duan Xuan y los demás solo desencadenaron la tribulación del rayo después de matar a más de 400,000 personas en la ciudad, el secreto detrás de esto recayó en los discípulos de la secta exterior que desaparecían a diario. Además del propio Duan Xuan, también trajo a 11 discípulos de la secta. Cada una de estas 11 personas usaría métodos especiales para matar a 9.000 personas todos los días. Después de cambiar sus cuerpos, matarían a 9.000 más. Entonces, matarían una y otra vez. A través de este proceso, cambiaron sus cuerpos 3 veces seguidas, incluso protegieron deliberadamente los cuerpos para que no murieran. Temporalmente dividieron los pecados en más de 40 porciones. Los pecados que habían cometido claramente excedieron con creces el alcance del castigo divino, pero se aprovecharon del hecho de que no habían cumplido con el criterio de más de 10,000 personas por persona. Por lo tanto, la nube de la tribulación había ocupado la ciudad durante 3 días completos sin que cayera ningún rayo. No fue hasta que Jian Li descubrió su escondite que una bomba zombie hizo estallar todos los cuerpos abandonados que usaban para compartir sus pecados. Este tipo de método fue originalmente un truco barato. Podría considerarse un error que no era ni ligero ni pesado para ganar tiempo. Era imposible esconderse de Leaven Ligao de forma permanente. Con la explosión de Jian Li, nadie soportaría las consecuencias de 400.000 malas acciones. Era imposible que las nubes de tribulación en el cielo simplemente se dispersaran, por lo que se culpó al único culpable que aún estaba vivo, el Elder Duan Xuan. La tribulación del rayo comenzó naturalmente sin ningún accidente. De hecho, Duan Xuan era digno de ser llamado vicioso al usar este método para compartir sus pecados y masacrar a los mortales. Pequeño niño Jian Li, esta calamidad es una restricción del cielo y la tierra para los cultivadores. Si acumulas demasiado, aunque no afectará tu velocidad de cultivo, seguirá formando una barrera cuando intentes abrirte paso en tu cultivo. Reino. No pienses solo en mantenerte por debajo de 10,000. Si puedes evitar acumular pecados, priorízalo. Después de explicar el sentido común del castigo divino y el pecado, el Elder Zone le aconsejó seriamente que fuera amable. Jian Li cayó en un profundo pensamiento a un lado. Después de un rato, Jian Li de repente levantó la cabeza y preguntó: «Anciano Zong, ¿es esta también la razón por la que la secta restringe la interacción de los cultivadores con los mortales?» Jian Li había sentido que era extraño antes. Las sectas y los poderes en toda la gran región montañosa eran demasiado protectores con los reinos mortales. O más bien, eran demasiado estrictos en su control. Sin mencionar a los cultivadores ordinarios, definitivamente había quienes querían ir a los países mortales para ser un consejero imperial o algo así.
Incluso si el cultivador era originalmente un miembro de la familia real, la secta les prohibía regresar al país. Si quisieran convertirse en reyes, serían atacados directamente por las fuerzas de la secta. Como resultado, casi no había cultivadores en los reinos mortales. A lo sumo, los cultivadores deshonestos pasaban ocasionalmente y dejaban una leyenda. Si quisieran ver más, no habría ninguno. Por lo menos, en los recuerdos de la vida anterior de Jian Li, además de la prueba de la raíz espiritual, nunca había visto otros inmortales. Aunque la población, el trabajo, el oro y la plata, así como los discípulos de aptitud raíz espiritual, eran piedras angulares indispensables del mundo del cultivo, no debería ser en la medida en que las sectas impusieran restricciones tan duras a los cultivadores deshonestos. Ahora que sabía sobre el pecado y el castigo divino, Jian Li finalmente se dio cuenta. Tienes una mente flexible. Tu percepción no es mala. El Elder Zone se sorprendió un poco e incluso elogió a Jian Li. Debido a la existencia del mecanismo del pecado, los mortales en realidad tenían una forma de tratar con los cultivadores. Mientras uno no tenga miedo a la muerte o al sacrificio, el uso de 10.000 vidas en condiciones adecuadas podría cambiarse por la vida de un cultivador. Con cientos de miles de vidas mortales, incluso podrían intercambiarse por la vida de un cultivador de Golden Core o incluso más. Este tipo de cosas, naturalmente, no podría suceder normalmente. En primer lugar, esta noticia no era conocida por todos en el mundo del cultivo. Por lo menos, Jian Li no lo sabía. En los países mortales, debería haber incluso menos personas que lo supieran. Además, incluso las hormigas se esforzaban por vivir, entonces, ¿quién estaría dispuesto a morir, especialmente por un número tan grande de personas? Nadie se enviaría a sí mismo a la muerte sin razón. Aparte de algunas situaciones extremas de vida o muerte, muy pocos reyes de los reinos mortales podrían tener métodos tan despiadados para controlar por completo a los ciudadanos de un país. Pero si era un país gobernado por cultivadores, era diferente. Cuando llegó por primera vez al reino del Sello del Sur, Yu Bangxia solo había liberado un pájaro de fuego inútil e hizo que la mitad de la capital se arrodillara. Con algunos métodos poco ortodoxos, ¿qué tan difícil podría ser para los cultivadores hacer que los mortales ignorantes lo respeten como a un dios? Junto con un poco de lavado de cerebro, fue muy fácil crear un ejército que no tenía ninguna fuerza pero que no temía a la muerte. Esto fue muy aterrador. Si estuviera rodeado por unos pocos millones de soldados mortales, ¿los mataría o no? ¿O, qué pasaría si unos pocos cultivadores de alto nivel fueran atraídos a una trampa voladora y cientos de miles de mortales los rodearan? Mátalos y serán heridos de muerte por la tribulación del rayo. Si eligieron no matar a los mortales, ¿qué pasaría si estas personas usaran sangre y heces de perros negros para derramar sobre los cultivadores? ¿Qué corazón Dao de cultivador podría soportar esa humillación? Por lo tanto, para evitar que tal cosa sucediera, las sectas y las fuerzas dividieron decisivamente los territorios, eliminando la posibilidad de que los cultivadores deshonestos y los cultivadores demoníacos usaran los reinos mortales como armas para disgustar a la gente. Anciano, se han calculado las bajas de los discípulos de la secta exterior. Justo cuando Jian Li estaba maravillado por el castigo de los cielos, un discípulo del Law Enforcement Hall se acercó e informó al Elder Zone. Jian Li vio que era el capitán del Law Enforcement Hall quien había registrado su casa antes. El capitán miró a Jian Li, y obviamente se sorprendió un poco cuando vio la ropa que usaba Jian Li y la ficha en su cintura. Sin embargo, con un anciano presente, no lo reveló de manera demasiado obvia. Sí, ¿cómo es? En esta misión, un total de 223 discípulos de la secta externa murieron y 94 desaparecieron. Actualmente, se confirma que 212 están vivos y 66 están gravemente heridos. Los pocos ancianos dieron a todos los discípulos de la secta externa una suma de piedras espirituales en el acto y aumentaron sus beneficios en la secta. Para todos los sobrevivientes, esto fue un raro consuelo. Mientras esperaba, finalmente llegó la nave voladora de la secta. Con su identidad actual, Jian Li al menos experimentó la sensación de quedarse en la habitación superior del barco. Tomar un suave barco volador de regreso a la secta. Después de que los otros discípulos de la secta exterior se retiraron exentos de la misión de la secta durante medio año, regresaron a sus propios lugares para recuperarse. Bajo el liderazgo del Elder Zone, Jian Li se adentró más en la secta. El salón largo y claro era el salón principal del valle de almacenamiento de las escrituras. Todas las reuniones mayores y menores del valle se llevarían a cabo aquí.
Cada año, la competencia de la secta externa no era ni grande ni pequeña. Ha sido una tradición durante muchos años que los discípulos de la secta externa sean promovidos a la secta interna y reconozcan a un anciano como su maestro. Si bien hace que sea conveniente para los discípulos, también podría permitir que los discípulos identifiquen personas y aumenten la cohesión de los discípulos internos. Sin mencionar que esta vez, tal accidente había ocurrido en la gran competencia de la secta exterior, por lo que los discípulos de la secta exterior habían sufrido grandes pérdidas. La secta, naturalmente, tuvo que expresar su gratitud hacia Jian Li, quien fue el único que completó la misión y ganó esta competencia. Era la primera vez que Jian Li vio a tantos ancianos de la secta, y no pudo evitar sentirse un poco nervioso. Esto fue especialmente cierto cuando vio al maestro del Valle del Almacenamiento de las Escrituras. Para ser honesto, incluso Jian Li no sabía su nombre. Normalmente, no muchas personas en la secta se atrevían a llamarlo por su nombre. El anciano que imparte habilidades parecía haberlo mencionado antes, pero había olvidado todo después de escucharlo. Afortunadamente, nadie probaría especialmente si conocía el nombre del maestro del valle, y no era incómodo llamarlo maestro del valle directamente. Jian Li entró en el pasillo y una aura majestuosa lo hizo temblar directamente. No era que alguien liberara deliberadamente su presión para asustarlo, pero había más de 30 o 40 ancianos en la parte superior y los lados del salón. Como un pequeño cultivador de refinamiento de ki, naturalmente se sintió incómodo al ser mirado por un grupo de cultivadores de alto nivel. Al mismo tiempo, se sintió un poco abrumado. Fue porque además del maestro del valle, si alguno de los otros ancianos vino aquí, significaba que tenían la intención de tomar un discípulo. Jian Li podría elegir a cualquiera de ellos para convertirse en su maestro. Tenía una actitud de raíz espiritual de grado medio y podría recibir tal tratamiento probablemente debido al incidente inesperado en la gran competencia de la secta exterior. La secta probablemente le dio un trato preferencial. Jian Li levantó los ojos y miró, y vio claramente que el anciano Red Air del Alchemy Hall y el anciano Wen del Mystic Gate Hall estaban entre ellos. Discípulo saluda al maestro del valle y a los ancianos. Jian Li se inclinó y ahuecó las manos. El discípulo Jian Li se ha unido a la secta por menos de medio año y se ha cultivado hasta el reino de refinamiento Ki de etapa media con la aptitud de una raíz espiritual de grado medio. Este trabajo duro es bastante raro. Tanto el anciano que imparte habilidades como el anciano Wen del Salón de la Puerta Mística tienen grandes elogios para ti. Anteriormente, incluso hiciste contribuciones a la secta durante la misión en el Reino del Sello del Sur. La secta originalmente quería acogerte en ese momento. No esperaba que en menos de medio mes, todavía estarías aquí confiando en tus propios esfuerzos. Estoy muy feliz de ver eso. El maestro del valle parecía un tío accesible de mediana edad, lejos de la imagen digna e inflexible que imaginaba Jian Li. Jian Li estaba un poco sorprendido por la comprensión de que el maestro del valle tenía de él. Aunque esta definitivamente fue información recopilada en el último minuto, todavía significó que la otra parte lo valoraba mucho. Maestro del valle, me está halagando. Estoy avergonzado. Todo es gracias a la guía de los ancianos. Tuve un poco de suerte. Jian Li era modesto, pero la sensación de ser elogiado por el maestro del valle no era realmente mala. Ahora eres un discípulo de la secta interna. El tratamiento que recibiste en el pasado, naturalmente, ya no es adecuado para ti. A partir de hoy, su depósito mensual será la misma que la de sus otros hermanos mayores. Además, dado que te has convertido en un discípulo interno de la secta, naturalmente necesitas reconocer a un maestro. Tienes una raíz espiritual Jinwo de doble atributo. Originalmente, el Elderlin debería ser tu mejor opción. Sin embargo, el Elderlin está en reclusión durante todo el año y no tiene intención de recibir discípulos por el momento. Jian Li también sabía que el anciano Lin era descendiente del clan de manipulación de cadáveres que había heredado el arte del entierro del ataúd. Su atributo de raíz espiritual era el mismo que el de Jian Li, y si tomaba a la otra parte como su maestro, realmente podría obtener más ayuda. ¿Qué tal esto? Veo que ha aprendido muchas cosas. Ha incursionado en la alquimia, el títere zombie y el refinamiento corporal. En el futuro, es mejor dudar en un aspecto. ¿Puedes decirme quién prefieres? Cuando habló sobre el título, Jian Li estaba un poco nervioso. Después de todo, su zombi negro fue refinado a partir del cadáver de un hermano mayor de una secta externa, por lo que era un poco inapropiado. Sin embargo, era obvio que nadie quería continuar con este asunto. Quiero centrarme en el refinamiento del cuerpo.
Cultivar su cuerpo en el futuro también fue decisión de Jian Li después de una cuidadosa consideración. En primer lugar, no había renunciado a las píldoras de refinación debido al anciano pelirrojo. Al principio, tenía grandes esperanzas de que un alquimista pudiera ganar mucho dinero con las novelas de cultivo que leía. Sin embargo, después de intentarlo durante un tiempo sin darse cuenta por vencido, descubrió con impotencia que en realidad no tenía mucho talento en este aspecto. El Elder Red Air y la hermana mayor Little Four le habían enseñado bien durante unos días. Sin embargo, la conclusión final fue que podía refinar veneno, pero olvidarse de refinar pastillas. En el mundo de la cultivación, muchas cosas no se pueden cambiar con trabajo duro. El talento era talento. Sin talento, por mucho esfuerzo y recursos que uno pusiera, era inútil. Por el contrario, a menudo miraba las runas en el horno de pastillas aturdido o incluso tenía ilusiones. Después de ser descubierto por el de Red Air, sentí que Jian Li aún debería tener algo de talento en formaciones de matriz y runas, pero no podía decir con certeza qué tan talentoso era. En cuanto a la marioneta zombie, había muy pocos ancianos y discípulos en el Valle del Almacenamiento de las Escrituras que la cultivasen principalmente. El Elder Lin tampoco quería tomar un discípulo. Aparte de eso, solo Misty-Gate Hall había incursionado en este aspecto. El cadáver del demonio zombie Golden Core se estaba modificando actualmente en Misty-Gate Hall. Sin embargo, debido a que el anciano Duan Xuan había robado el zombie core, el poder de la marioneta demonio zombie había disminuido con dificultad. Por supuesto, el problema más importante fue que este aspecto de zombie puppet no pudo mostrar completamente los efectos del truco de Jian Li. Estaba bien si se usaba como soporte, pero si se cultivaba principalmente, las ganancias no compensarían las pérdidas. En cuanto al refinamiento del cuerpo, basado en la situación actual de Jian Li, sabía que confiando en sus botones de más y menos, el refinamiento del cuerpo era prácticamente un camino amplio. No había ninguna razón para no elegirlo. Sí, escuché del Elderzón que, de hecho, eres bastante talentoso en el refinamiento del cuerpo. ¿Por qué no te conviertes en discípulo del Elder? Él es competente en el refinamiento del cuerpo y nadie en el Valle del Almacenamiento de las Escrituras pueden compararse con él. Incluso en el Great Mountain región, solo los monjes del Benevolent Travel Temple pueden compararse con él. Jian Li siguió la guía del maestro del valle y miró a un hombre supercorpulento cuyo cuerpo entero estaba cubierto de tatuajes complicados. La piel que parecía tan dura como el metal y la cabeza calva que casi podía usar como un espejo hicieron que el cuero cabelludo de Jian Li se adormeciera al verlo. La otra parte asintió con la cabeza a Jian Li. Jian Li reaccionó de inmediato e inmediatamente se inclinó ante la otra parte. El discípulo Jian Li saluda al maestro. Jian Li había oído hablar de este anciano antes. Era el anciano principal del Salón de Vencimiento de Demonios del Valle de Almacenamiento de las Escrituras, el jefe del anciano Duan Xuan. Sus puños de hierro eran muy poderosos. Sin mencionar otras cosas, solo su condición de discípulo del anciano principal del Demon Banquising Hall le traería grandes beneficios. Elevar. La voz del Elder era seria pero gentil. No tenía el volumen de un cultivador de cuerpo. Sin embargo, los oídos de Jian Li estaban sensibles debido a la influencia del Sutra del Corazón del Bodhisattva, y parecía haber escuchado algunos rugidos de bestias feroces de esa voz. Hermano menor, te lo dejaré en el futuro. Dijo el maestro del valle mientras asentía con satisfacción por este resultado. Esta vez, el Demon Banquising Hall había perdido a un anciano y 10 discípulos, y necesitaban urgentemente sangre nueva para reponer sus pérdidas. No te preocupes, hermano mayor. La vitalidad de la sangre de este chico es vigorosa y su piel es dura. Una mirada y puedes decir que es un buen material para el cultivo del cuerpo. Sin embargo, Jian Li, una vez que te conviertas en mi discípulo, definitivamente sufrirás mucho en el futuro. Jian Li acababa de ponerse de pie cuando una mano grande que era como una excavadora agarró su hombro por detrás. Era el maestro que acababa de reconocer. La palma en forma de abanico de este maestro estaba anormalmente rígida. Solo lo apretó casualmente 2 veces, y causó que la piel y los músculos de Jian Li dolieran. Jian Li tenía varios beneficios de refinamiento corporal al mismo tiempo. Su vitalidad sanguínea estuvo siempre en un estado de abundancia. Como resultado, tuvo que usar la píldora de relajación Meridian y la píldora analgésica para aliviar su malestar por el exceso de energía. Con este pellizco, el Dere llegó a la conclusión de que su talento de refinamiento corporal era excelente. Es bueno escuchar eso. Jian Li, ¿tienes otras preguntas y necesidades?
El maestro del valle asintió y le preguntó a Jian Li. Jian Li estaba a punto de negarse cortésmente cuando de repente recordó el asunto de las runas de formación, por lo que volvió a preguntar. Maestro del valle, ¿todavía puedo aprender formaciones en matriz? El maestro del valle también estaba atónito. Acababa de decir que dejaría que Jian Li se especializara en un área en el futuro. En poco tiempo, realmente quería agregar un nuevo programa de cultivo secundario. Eres bastante codicioso, niño. Bien, como cultivador, realmente no puedes ignorar el dao de las formaciones en matriz. De lo contrario, se aprovecharán fácilmente de ti. Sin embargo, debes saber cuál priorizar. No arruines tu cultivo. El maestro del valle señaló casualmente una luz espiritual y la insertó en la ficha de discípulo de la secta interna de Jian Li, dándole cierta autoridad. Si todavía tienes la energía para aprender otras cosas bajo el entrenamiento de Junior Brother, puedes ir y aprenderlas. El maestro del valle le dio a Jian Li algunas palabras más de aliento, y después de darle uno de los beneficios de la secta interna, el símbolo del salón de las escrituras, se fue con los otros ancianos. Jian Li siguió al anciano fuera del salón. Jian Li, ¿qué tipo de técnica de refinamiento corporal estás practicando? Anciano, él quería ponerlo a prueba. Cada paso que daba estaba a 30 pies de distancia, y su velocidad era extremadamente rápida. Sin embargo, Jian Li todavía tenía parte de la mejora del viaje divino del caballo blindado sobre él ahora. Su velocidad superaba con creces a los cultivadores del mismo nivel, por lo que apenas podía seguir el ritmo. Cultivó la escritura de aplastar montañas. Jian Li trotó y respondió con sinceridad. La escritura de Mountain Cruising no es mala para sentar las bases, pero está demasiado incompleta. No hay forma de alcanzar los reinos superiores. ¿En qué nivel estás? Cuando el Elder vio que Jian Li realmente podía seguir el ritmo, aumentó su velocidad. El discípulo es tonto. Solo he alcanzado el tercer nivel. Después de que Jian Li respondió, descubrió que su nuevo maestro se detuvo de repente. Él mismo se apresuró hacia adelante demasiado rápido, solo se detuvo después de dar otros 7 u 8 pasos hacia adelante. Solo te has cultivado hasta el tercer nivel y ya tienes esos músculos y huesos. Ven y golpéame. Cuanto más él miraba a Jian Li, más pensaba en su evaluación anterior. Cuando pellizcó los músculos y huesos de Jian Li, pensó que su cuerpo había alcanzado al menos el sexto o séptimo nivel. No esperaba que este niño solo hubiera alcanzado el tercer nivel. ¿No significaba eso que el discípulo que casualmente tomó era extremadamente talentoso en el campo del cultivo del cuerpo? Los cultivadores del cuerpo eran de hecho todas las personas impacientes. Todavía estaban caminando en el área pública de la secta interna. Siempre había gente caminando. ¿Cómo podría probar la fuerza de su discípulo en público? Además, ¿por qué a los cultivadores del cuerpo les gustaba dejar que otros los golpearan para probar su fuerza? ¿No había ninguna máquina de boxeo que pudiera medir su fuerza? ¿Qué estás esperando? Vamos. ¿Crees que puedes lastimarme? Cuando vio a Jian Li vacilar, el anciano no pudo evitar instarlo. Maestro, ¿hablas en serio? Jian Li miró las miradas de los alrededores y preguntó sin palabras. Pensó. Sé que no puedo lastimarte, pero si los demás ven esto, pensarán que me he vuelto loco en mi primer día como tu discípulo. ¿No lo dices? Date prisa y ataca. Recuerda usar toda tu fuerza. Jian Li no sabía qué decir. De acuerdo, tal vez ser de piel gruesa también era una necesidad para los cultivadores del cuerpo. Maestro, perdóname por mi insolencia. Jian Li retrocedió 2 pasos, luego bajó inmediatamente la cintura y flexionó los músculos. Su figura de repente se apresuró hacia adelante unos pasos y elevó su velocidad al límite. Usó el impulso de un simio demoníaco para golpear a su amo en el pecho. Sonido metálico. A juzgar por el sonido, el golpe de Jian Li no parecía haber golpeado a un humano en absoluto. Simplemente estaba golpeando una estatua de metal sólido. Oye, realmente encontré un tesoro. Los ojos del anciano principal del salón de la destrucción de demonios, el anciano se iluminaron. Se rascó el pecho felizmente. Jian Li sostuvo su mano derecha y quería llorar pero no tenía lágrimas. Maestro, mi hueso de la palma está roto, esto se debió al beneficio de Armored Horse Divine Travel. La velocidad y el impulso crearon poder. El talismán del caballo blindado aumentó la velocidad de Jian Li, y el método de carga en línea recta con la escritura de aplastamiento de montañas tuvo un gran aumento en la fuerza. Hubiera estado bien si el objetivo de su ataque fuera la frágil pared de barro y piedra.
Ahora, Jian Li había utilizado su fuerza acumulada para golpear el cuerpo de un cultivador que era más duro que el acero, y el desafortunado, naturalmente, sería él. Jaja, esta lesión menor no es nada. Si practicas debajo de mí, te garantizo que te romperás un hueso todos los días. El anciano dio un paso adelante y agarró la mano derecha de Jian Li. Tiró y apretó con decisión, y el hueso de la palma roto de Jian Li volvió a su posición original. No te preocupes. Nuestro salón de vencimiento de demonios tiene los mejores médicos de toda la secta. El salón de rejuvenecimiento está justo al lado de nosotros. Incluso pueden volver a unir algunos huesos para ti. El Elder originalmente solo planeó elegir casualmente a un discípulo para llenar las filas del Demon Banquising Hall, por lo que no tomó en serio a Jian Li. Sin embargo, notó que la fuerza y la velocidad de Jian Li eran varias veces mayores que las de aquellos en el mismo reino de cultivo, su piel era anormalmente dura y la vitalidad de su sangre era extremadamente abundante. Después de darse cuenta de que este niño era un genio en el cultivo del cuerpo, inconscientemente le habló más a Jian Li. Gracias, maestro. Jian Li pensó internamente. Muchas gracias de verdad. Jian Li miró su palma que estaba roja hinchada por el dolor de corazón. La cadena en su cintura voló automáticamente y se envolvió alrededor de su mano como una forma de atadura. Después de todo, si quería seguir el camino de un cultivador de cuerpos en el futuro, tenía que protegerse los puños. ¿Para qué es esta cadena? ¿Un cinturón? El anciano extendió la mano y pellizcó la cadena en la mano de Jian Li, dejando una marca clara en ella. Tenía curiosidad por qué Jian Li traería tal cosa con él. Maestro, este es mi artefacto. El anciano se quedó sin palabras. Jian Li siguió a su nuevo maestro de regreso al Demon Banquising Hall. Lo que entró en su vista no fue nada más, sino 3 buques de guerra gravemente dañados. Después de todo, eran barcos de guerra. Aunque eran propiedad de la secta, estas naves fueron utilizadas principalmente por Demon Banquising Hall. Ahora que el casco había sido retirado, fue enviado directamente de regreso al salón de vencimiento de demonios para ser reparado. Después de pasar por algunos campos de entrenamiento, entraron en un patio tranquilo. Esa era la ubicación del salón de rejuvenecimiento de la secta. 2 hermosas cultivadoras con auras suaves estaban tratando las heridas de algunos discípulos. Jian Li reconoció a esos discípulos. Fueron los más heridos entre los discípulos de la secta exterior. En ese momento, solo habían recibido primeros auxilios simples en Cloud Stream City. Después de que fueron enviados de regreso, tuvieron que depender de cultivadores médicos más calificados para tratarlos. Anciano ¿por qué estás aquí? ¿Es este tu nuevo discípulo? Una cultivadora levantó la cabeza y los saludó. 2 bolas de agua aparecieron automáticamente en sus manos, limpiando la sangre de ellas. Después de ingresar a la secta interna, en el caso de muchos, los discípulos y maestros eran del mismo linaje. Así, los discípulos a menudo llamaban a sus mayores tíos maestros. Sin embargo, el valle de almacenamiento de las escrituras no era así. Esta fue una secta creada por cultivadores deshonestos. Había algunos familiares y amigos aquí y allá, pero a menudo se llamaban ancianos. Sí, este es mi nuevo discípulo. Uno de sus huesos está roto, por lo que vino a pedirles ayuda. El Elder señaló la mano derecha de Jian Li. Jian Li soltó la cadena y la hinchazón casi había desaparecido. De hecho, con la velocidad de recuperación de Jian Li, podría curar un hueso roto en menos de 10 minutos. En unos minutos, incluso los rastros serían difíciles de ver. Sin embargo, usó la cubierta de las cadenas para mover ligeramente sus huesos rotos, evitando que se curaran, e insistió en ir al salón de rejuvenecimiento para recibir tratamiento. Naturalmente, fue por el bien de obtener un beneficio de recuperación gratuito. ¿Tu hueso está roto? Es un asunto menor. Puedes pararte a su lado. Te trataré juntos. La cultivadora del salón de rejuvenecimiento miró la palma de Jian Li e inmediatamente vio lo que estaba pasando. Los cultivadores del cuerpo en las etapas iniciales del cultivo del puño a menudo se rompían las palmas de las manos y los huesos. Después de comprobar que el extremo roto de su palma estaba correctamente conectado, hizo que Jian Li se parara junto al discípulo gravemente herido. Jian Li miró la apariencia del pecho de la otra parte hundiéndose y todo su cuerpo cubierto de sangre, y luego miró la hinchazón enrojecida en su mano derecha y se dio cuenta de que esto era realmente un asunto menor. De pie junto al discípulo, las 2 cultivadoras se pararon a la izquierda y a la derecha. Luego, formaron sellos manuales y técnicas de hechizos murmuradas suavemente.
Una bola de luz azul que representa el ki espiritual del atributo agua y una bola de luz verde que representa el ki espiritual del atributo madera florecieron en sus manos. A 2 metros de distancia, una abundante aura de vitalidad asaltó sus sentidos. Los discípulos del salón de rejuvenecimiento cultivaron principalmente hechizos curativos, y básicamente todos tenían estos dos tipos de atributos de raíces espirituales. En circunstancias normales, cuando los dos cooperaban, podían mostrar efectos curativos aún más fuertes. Es posible que no puedan resucitar a los muertos, pero regenerar el cuerpo fue extremadamente simple para ellos. Un momento después, las dos técnicas de hechizo se transformaron en una ráfaga de viento y lluvia que sopló hacia Jian Li y el discípulo de la secta exterior. Técnica de hechizo de atributo de madera, técnica de viento dorado. Técnica de hechizo de atributo de agua, técnica de rocío de jade. Motas de lluvia cayeron sobre la cara y las manos de Jian Li mientras soplaba el viento dorado. Solo sintió un consuelo refrescante filtrarse en sus extremidades y huesos desde la superficie de su cuerpo. Jian Li no pudo evitar cerrar los ojos y sentir en silencio la creciente vitalidad y la densa fuerza vital que irradiaba de su cuerpo. Bajo el efecto de la técnica del viento dorado y la técnica del rocío de jade. Estado agregado. Golden Wind Jade Dew. Rocío de jade de viento dorado. Regenera 10 puntos de salud por segundo. Duración. 30 segundos más. Los efectos de las técnicas de hechizos y las píldoras medicinales eran diferentes. Los efectos de las píldoras medicinales fueron menores pero duraron más. Las características de la técnica del hechizo fueron inmediatas, pero el efecto no duró mucho. Para Jian Li, la duración del efecto no era importante. Siempre que el efecto fuera lo suficientemente fuerte, incluso si fuera por un segundo, podría establecer una duración ilimitada con 2 toques. Rocío de jade de viento dorado. Regenera 10 puntos de salud por segundo. Duración. Solo este estado solo permitió que la velocidad de recuperación de Jian Li aumentara 5 veces. Cuando saliera en el futuro, realmente pelearía con la gente mientras bebía pociones de salud constantemente. La fractura en su palma derecha estaba a punto de sanar. En solo unos segundos, el dolor desapareció por completo. Mirando al discípulo de la secta exterior frente a él, las heridas en su cuerpo también se estaban recuperando a una velocidad visible a simple vista. Sus órganos internos dejaron de sangrar, la herida sanó automáticamente, sus huesos se reconectaron y su pecho se agitó. Este cambio mágico duró 30 segundos antes de detenerse. El efecto normal del Golden Wind Jade Dew era recuperar 10 puntos de vida por segundo durante 30 segundos. Después de que terminó el efecto, se pudieron recuperar un total de 300 puntos de salud. Jian Li cultivó tanto el cuerpo como el ki, por lo que los puntos de salud teóricos de los discípulos ordinarios de la secta exterior definitivamente no eran más altos que los suyos. Con esta combinación de técnicas de recuperación, pase lo que pase, aún podrían sacarlo de su estado gravemente herido y moribundo. Después de eso, el discípulo podría acostarse en la cama y recuperarse lentamente. Sanaría más rápido si lo lanzaran de nuevo, pero a juzgar por las miradas exhaustas de las dos cultivadoras, el gasto de estas dos técnicas de hechizo claramente no fue pequeño. Había muchas otras personas gravemente heridas detrás de ellos. Naturalmente, no podían agotar todo su ki espiritual en una sola persona. Gracias, hermanas mayores. Jian Li ahuecó las manos en señal de agradecimiento mientras sus dos hermanas mayores lo invitaban a venir a menudo en el futuro. Después de obtener el estado Golden Wind Jade Dew, todo el cuerpo de Jian Li se sentía como si estuviera bañado en una brisa primaveral. Luego salió del salón de rejuvenecimiento con el Elder E. Después de regresar al Demon Banqueting Hall, el Elder E lo condujo más adentro del pasillo. Finalmente se detuvieron frente a un lujoso patio. Este será tu hogar a partir de ahora. Considéralo un primer regalo de tu maestro. Debe haber todo lo que necesitas adentro. Si hay algo más que necesites, encuentra el salón de asuntos y haz que alguien te lo envíe. Descansa hoy y resuelve los asuntos de la secta externa que deben tratarse. Ven a buscarme mañana. Después de que el Elder le arrojó una llave a Jian Li, se fue a toda prisa. Después de todo, él era el anciano principal, por lo que aún quedaban muchas cosas por hacer. Después de que Jian Li envió a su nuevo maestro, evaluó este patio. Este patio parecía bastante grande. La especificación era muy lujosa. No parecía un lugar donde los discípulos deberían quedarse. Echó un vistazo más de cerca a la parte inferior de la pared. De hecho, había un círculo de patrones complicados grabados en él. En realidad, había una formación de matriz protectora en este patio.
Esto lo hizo mucho más impresionante. Jian Li lo evaluó por un momento y notó que había una placa de madera en un rincón discreto en la entrada del patio. Se rompió y se tiró a un lado. Jian Li se adelantó y recogió una de las piezas del letrero que se había roto. En él había una palabra grande, Duan. Incluso había una huella clara de un zapato de 42 yardas. Se dijo que Duan Zhuang era originalmente un anciano del Demon Banquising Hall. Después de que condujo a todos los discípulos y huyó, el patio de la secta fue naturalmente recuperado. Después de que se retiraron todas las cosas sospechosas y valiosas, este patio del nivel de ancianos, naturalmente, quedó vacío. Este patio era propiedad del Demon Banquising Hall. La secta no lo recompensaría con tal cosa. Jian Li se sintió abrumado por el hecho de que el Demon Banquising Hall había dispuesto un patio tan lujoso para él. Parecía que el anciano realmente pensaba muy bien en su talento. Entró y echó un vistazo áspero. Aparte del dormitorio, la cocina, la sala de estar y la sala de cultivo, todo estaba muy bien organizado. En el centro del patio había un pequeño campo de espíritus y un estanque de manantial de espíritus. Aunque las hierbas espirituales y los peces espirituales en el interior habían sido saqueados por completo, este manantial espiritual ya valía una cantidad considerable. Jian Li estaba muy satisfecho con su nueva residencia. Encontró el núcleo de la formación protectora y le incrustó una piedra espiritual de grado medio. Luego, usó la llave para marcar su residencia y el patio perteneció oficialmente a Jian Li. Dio media vuelta y abandonó el Demon Banquising Hall. Jian Li regresó al área exterior de la secta y notó que la entrada a su pequeño edificio ya estaba llena de gente. Entre estas personas, conocía a algunos y nunca había visto al resto. Había al menos 100 discípulos de la secta exterior esperando en la entrada. Era obvio a quién estaban esperando. Algunos discípulos de ojos agudos notaron el regreso de Jian Li e inmediatamente se acercaron a él con entusiasmo. «Oh, hermano mayor. El hermano mayor Jian Li ha vuelto. Dije hace mucho tiempo que entre nuestro lote, nuestro hermano mayor es el más fuerte. ¿No es fácil para él convertirse en un discípulo interno de la secta? ¿Qué quieres decir con tu lote? En toda la secta exterior, el hermano mayor Jian Li es claramente el más fuerte. Hermano mayor Jian Li, esta es una pequeña muestra de mi agradecimiento para mostrar mi respeto. Hermano mayor, no lo desprecies. También está el mío. Tenía ojos pero no reconocí el monte Tai. Ofendí al hermano mayor en Cloud Stream City y casi te causé problemas. Hermano mayor, por favor, perdóname. Hermano mayor Jian Li, la hermana menor es estúpida y no es competente en el cultivo. Hermano mayor, enséñame esta noche. Jian Li inmediatamente sintió un dolor de cabeza cuando estaba rodeado por este grupo de personas. Sin embargo, uno no podía ser grosero con una persona sonriente. Habían venido especialmente para darle regalos, por lo que Jian Li no pudo ahuyentarlos. Originalmente estaba preparado para rechazar cortésmente porque incluso si se convertía en un discípulo de la secta interna, era imposible para él tener el ánimo de cuidar a los discípulos de la secta externa que no conocía en absoluto. Sin embargo, cuando vio sus miradas preocupadas, Jian Li todavía los recibió uno por uno. Después de recibirlo, efectivamente, estos discípulos de la secta exterior revelaron expresiones de alivio y felicidad. Todos lo elogiaron nuevamente y lo hicieron sonar como si fuera el salvador del mundo. Sin embargo, eran sensatos y sabían que podrían molestar a Jian Li. Después de entregar los regalos, se fueron sucesivamente y solo dejaron cajas en la pequeña habitación original de Jian Li. Solo entonces la habitación volvió a quedar en silencio. Jian Li casualmente agarró algunas cajas y las abrió. Hierbas espirituales, minerales, bolsitas, algunos incluso colocaron una piedra espiritual en una caja. Para los discípulos de la secta externa, esto se consideraba una gran inversión. En este momento, se abrió la puerta de la cabaña frente a Jian Li. La figura redonda de Ian Hong se acercó desde la cabaña de enfrente. Tos, hermano mayor Jian Li, ¿puedo pasar? Ian Hong fingió toser 2 veces. Debajo de la sonrisa en su rostro redondo, había claramente un indicio de preocupación. Le preocupaba que a Jian Li ya no le gustara este amigo suyo después de que su identidad cambiara. Después de todo, había una diferencia de estatus entre los discípulos internos y externos de la secta, y ya estaban acostumbrados a esto en la secta. Está bien, está bien. ¿Por qué sigues actuando así conmigo? Adelante. Al ver que Jian Li no era diferente de antes, Ian Hong finalmente se relajó y entró a la casa. Felicitaciones, Jian Li.
No esperaba que realmente ingresaras a la secta interna tan rápido. Comparado contigo, mi raíz espiritual de alto grado es realmente demasiado inútil. La velocidad de cultivo de Ian Hong no puede considerarse lenta. Fue solo en comparación con Jian Li que la brecha entre ellos fue enorme. Este fue el típico ejemplo de tomar una prueba con un amigo. Si fallaran, estarías molesto, pero si obtuvieran el primer lugar, estarías aún más abatido. No digas eso. Solo tuve suerte. Sin la trampa de talismán que me compraste, es difícil decir cómo habría terminado esta vez. Debería estar agradeciéndote. Aunque la trampa del talismán no era un artículo precioso, poder comprarla en tan poco tiempo demostró que Ian Hong debe haber gastado muchas de sus propias piedras espirituales. Ahora que hay pérdidas severas de discípulos de la secta externa en la secta, la competencia de la secta externa en los próximos años debería ser mucho más simple. No estés ansioso. Trabaja más duro y pronto podrás ingresar a la secta interna. El talento de Ian Hong en los negocios fue realmente bueno. Ahora que tenía un discípulo interno de la secta como él como su patrocinador, debería poder sobrevivir mejor en el área comercial en el futuro. Él creía que Ian Hong podría usar las piedras espirituales que obtuvo al hacer negocios para aumentar su velocidad de cultivo muy pronto. En la secta exterior que había sufrido grandes pérdidas ahora, probablemente era solo cuestión de tiempo antes de que avanzara a través de la competencia de la secta exterior. Jian Li conversó con él durante mucho tiempo e incluso habló sobre Lu Qianqian y los demás. Su pequeño grupo de la secta exterior había sido originalmente reunido por Yu Banxia. Ahora que estaba muerto, básicamente habían perdido el contacto entre ellos. Además, debido a la traición de Yu Banxia, recientemente no habían estado viviendo bien. Básicamente, habían cortado todo contacto con los extraños y solo se quedaron en sus habitaciones para cultivar. Ninguno de los dos dijo nada al respecto. Jian Li en realidad quería saber qué había encontrado Yu Banxia en el reino del Sello del Sur. Sin embargo, obviamente no era el momento ahora, por lo que solo podía hacer esta pregunta más tarde. Jian Li pensó por un momento antes de pedirle a Ian Hong que lo ayudara a comprar algunas cosas nuevamente, y luego dejó la secta. Después de regresar al pequeño patio, Jian Li comenzó a establecer la formación. Una capa de luz blanca brillante que estaba en un hemisferio envolvió el pequeño patio antes de desaparecer sin dejar rastro. Jian Li extendió la mano para tocarlo, pero sintió una capa de membrana de pared resistente dentro del perímetro. Después de todo, este era originalmente el patio de un anciano de la formación del núcleo. El grado de la formación del conjunto defensivo fue bastante alto. Incluso a los cultivadores de alto nivel les resultaría difícil penetrar en silencio la formación de la matriz protectora y espiar el interior del patio. Jian Li entró en la sala de cultivo. Después de abrir otra capa de barrera de formación de matriz, no podía esperar para sacar el ataúd del entierro de Jin. Abrió la tapa del ataúd y extendió su mano derecha para buscar continuamente. Estaba muy interesado en la semilla de la raíz espiritual que había obtenido de la rata de pelaje rojo. Porque aparte del Elder Duan Xuan, los otros 11 cultivadores rebeldes ya habían muerto bajo la bomba de cadáveres del zombi negro. Jian Li había examinado cuidadosamente el agujero antes y trató de meter las píldoras de desecho en él, pero no aparecieron otras semillas. Básicamente se confirmó que si la hostia moría y la semilla de la raíz espiritual no escapaba a tiempo, perecería junto con la hostia. Por lo tanto, si no sucedía nada inesperado, había una alta probabilidad de que la semilla raíz espiritual viniera del Elder Duan Xuan. Aunque todavía no sabía cómo usar estas dos semillas, una había absorbido la esencia de un cultivador Golden Core. Fue muy precioso. Para empezar, tenía una raíz espiritual de atributo de madera. Tal vez podría usar alguna técnica de hechizo para usar con seguridad la semilla raíz espiritual. Entonces, ¿no se estaría beneficiando enormemente? Sin embargo, solo sacó una cosa, era la rata que había sido atada con cuerdas. Después de buscar durante mucho tiempo, Jian Li en realidad no pudo encontrar la semilla raíz espiritual. Ni siquiera se pudo encontrar la semilla raíz espiritual del demonio escalado. ¿Qué está pasando? A las dos semillas les salieron alas y se fueron volando. Sin embargo, el ataúd era un espacio confinado. Incluso 8 pares de alas no pudieron volar. Jian Li le estrechó la mano y arrojó el ataúd mientras se expandía rápidamente en el aire. Cuando aterrizó, ya se había convertido en un ataúd normal de más de 2 metros de largo. Jian Li abrió casualmente la tapa del ataúd. Pensó por un momento antes de mover una mesa y arrojarla al ataúd. Solo entonces saltó él mismo al ataúd.
Después del cambio espacial milagroso, Jian Li aterrizó en la mesa que había arrojado antes. La sangre del cadáver de Jin en el ataúd tenía al menos medio metro de profundidad. Como era el zombi negro que entró en el pasado, no se vio afectado por esto. Ahora que su cuerpo principal había entrado, incluso si pudiera eliminar el estado negativo, Jian Li no quería sufrir el dolor de ser corroído por Jin Corpse Blood por nada. Una vez que entró, Jian Li descubrió que el espacio interior había cambiado drásticamente. Anteriormente, solo había sentido que el espacio interior se había vuelto más grande desde el exterior. Ahora, después de entrar, se dio cuenta de que la longitud, el ancho y la altura se habían duplicado aproximadamente. En términos de espacio, era 8 veces el original. Si vendía este ataúd, Jian Li estimó que podría usar piedras espirituales de grado medio para crear una estatua de piedra espiritual del tamaño de una persona. Por supuesto, él no haría una cosa tan tonta. No. Él estaba aquí para encontrar una semilla raíz espiritual. ¿Qué estaba pensando? Jian Li levantó los ojos y miró a su alrededor. De hecho, realmente encontró la ubicación de las 2 semillas de la raíz espiritual en un instante. Jadear. Entonces, el corazón de Jian Li tembló. Esto se debió a que la semilla espiritual, que era del tamaño de una semilla de durian, giró varias veces en el aire antes de ser atrapada por un pez linterna fantasma en un chorro de agua. Luego, fue tragado en su estómago. Jian Li se sorprendió. Se había olvidado de esto. La docena de Ghost Lanternfish había nadado accidentalmente hacia el ataúd durante el incidente del cementerio submarino. Jian Li vio que tenían un temperamento gentil y eran tenaces. Pudieron sobrevivir en Jin Corpse Blood y solo podían alimentarse con llamas fantasmas. Eran muy obedientes cuando nadaban en el espacio del ataúd. Así, los guardó en el ataúd y los usó como fuentes de iluminación. Anteriormente, el zombi negro había estado acostado en el ataúd para vigilarlos, por lo que no hubo problemas. No esperaba que comenzaran a actuar sin el zombi negro alrededor. Uno incluso comió la semilla de la raíz espiritual de Jian Li. ¡Puh! Justo cuando Jian Li sacó las cadenas para darles una lección, el Ghost Lanternfish que se había tragado la semilla de la raíz espiritual volvió a sacar la cabeza y escupió la semilla. La semilla rodó y voló en otra dirección. Otro Ghost Lantern saltó de Jin Corpse Blood y atrapó la semilla. ¿Estos Ghost Lanternfish estaban jugando al voleibol? Efectivamente, no mucho después, la semilla fue escupida al aire nuevamente y arrojada al siguiente Ghost Lanternfish. Por lo que parece, estos Ghost Lanternfish estaban pasando un buen rato. Jian Li levantó la mano e hizo una seña. La semilla giró en el aire y voló hacia Jian Li antes de ser agarrada por él. Como propietario del ataúd, era relativamente sencillo para Jian Li controlar algunas cosas en el espacio del ataúd. Cuando Ghost Lanternfish vio que su juguete no estaba, nadaron tranquilamente hacia el otro lado y jugaron con otra semilla de raíz espiritual con el otro Ghost Lanternfish. Jian Li miró la semilla en su mano y luego miró al pez linterna fantasma que jugaba felizmente no muy lejos. Se quedó un poco sin palabras. Solo habían pasado unos segundos desde que lo había sostenido en su mano, pero el deseo por él ya había comenzado a crecer nuevamente. El poder de esta semilla fue extremadamente abrumador. Incluso un cultivador de Golden Core no podría resistirlo. Incluso si a la semilla de la raíz espiritual no le gustara el pescado, debería ser capaz de emitir un olor que haría que las criaturas vivientes tuvieran miedo, como lo hizo anteriormente con el pez maya. Sin embargo, estos peces extremadamente feos en realidad podrían ignorar la influencia de la semilla raíz espiritual y pasar estas 2 semillas como juguetes. Era cierto que nada era invencible, siempre había un enemigo natural. Pensar que terminarías en este estado. Le dijo a la semilla en su mano. Jian Li recordó de repente la escena cuando el río Madre descendió al cementerio. Todo el cementerio era una tierra de muerte, e incluso el demonio zombie Golden Core se había reducido a ser un títere de las enormes raíces desconocidas. Sin embargo, estos Ghost Lanternfish no pudieron verse afectados en absoluto y vivieron libremente en el cementerio submarino. Ahora, podían devorar casualmente la semilla de la raíz espiritual y no se vieron afectados en absoluto. Parecía que este Ghost Lanternfish no era una criatura ordinaria. Tal vez la clave para resolver el secreto de la semilla de la raíz espiritual se encuentra en estos feos peces linterna fantasma. Este tipo de pez espiritual había estado desaparecido durante demasiado tiempo. No sabía si la información se podía encontrar en los registros de la secta. Jian Li encontró una caja de hierro y colocó la semilla de la raíz espiritual dentro. Después de cerrarlo, lo colocó en la esquina del ataúd.
La tentación de esta cosa era demasiado fuerte. Si uno no tenía cuidado, sería fácil caer en la trampa. Jian Li usó varios métodos para probarlo, pero aún no encontró nada. Sin embargo, el deseo en su corazón ya era insoportable. Solo podía dejarlo de lado por el momento y estudiarlo después de que su corazón se calmara. Parecía que el tesoro secreto escondido dentro de la semilla no era tan fácil de recuperar. Jian Li guardó el ataúd y miró a la rata de pelaje rojo cuyo pelaje estaba completamente blanco en el suelo. Después de pensarlo, le dio una píldora curativa y lo ignoró. También quería ver si su cuerpo, que había sido abandonado por la semilla de la raíz espiritual, todavía tenía una forma de vivir. Meditó y estudió el Sutra del Corazón durante toda la noche. Al día siguiente, Jian Li corrió al campo de entrenamiento personal del Eldere temprano en la mañana. Su nuevo maestro no era puntual y aún no había llegado. No había nadie más en este campo de entrenamiento especial, por lo que estaba muy tranquilo. Jian Li no perdió el tiempo. Después de agarrar dos rocas que pesaban 500 kilogramos para calentar, buscó un muro de piedra en el borde de los campos de entrenamiento y practicó repetidamente la escritura de aplastar montañas. En el valle del almacén de las escrituras, otras cosas eran difíciles de encontrar a excepción de los duros muros de piedra que estaban por todas partes. Auge. 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 Los golpes sordos continuaron. El muro de piedra aquí era obviamente mucho más duro que el que Jian Li había chocado en la secta exterior. Jian Li chocó con él más de 10 veces, pero apenas logró romperse un poco. Al contrario, su hombro ya estaba rojo e hinchado. Comparado con el poder de la colisión, su cuerpo actual ya no podía seguir el ritmo. Necesitaba practicar más y compensarlo lo antes posible. Después de esperar más de 10 segundos, la hinchazón de su hombro disminuyó y su piel, músculos y huesos se fortalecieron ligeramente. Jian Li luego bajó los hombros y continuó cargando. Aproximadamente 2 horas más tarde, cuando el sol estaba alto en el cielo, su maestro finalmente llegó. Maestro. Jian Li inmediatamente se inclinó. Sin embargo, silbido. Un sonido familiar de cadenas chocando sonó. De repente, una cadena negra salió volando y se envolvió alrededor del tobillo derecho de Jian Li. La parte superior de la cadena se bloqueó de inmediato, lo que le impidió liberarse. Jian Li levantó los ojos para mirar por encima. Además de su buen maestro, ¿quién más haría esto? Maestro, ¿qué estás haciendo? Jian Li sintió que algo andaba mal, porque las cadenas en sus pies todavía vibraban. El otro extremo de las cadenas estaba conectado a una gran jaula de hierro cubierta con tela negra. ¿Qué? Un regalo para ti, por supuesto. El anciano saltó a la jaula de hierro, su expresión parecía bastante agradable mientras respondía. Otros solo sabían que el anciano principal del Salón de la Destrucción de Demonios, el anciano tenía puños de hierro invencibles y le gustaba pelear, pero lo que no sabían era que en realidad prefería ver pelear a otros. Especialmente sangrientos combates cuerpo a cuerpo. Jian Li, la cadena en tu pie se llama Dragon Prisoning Lock. Ese es un tesoro que se encontró en el cadáver de un antiguo dragón. Es imposible de romper. Si puedes sobrevivir, esta cadena será el regalo de tu maestro para ti. Obviamente, su maestro realmente no pudo olvidar la cadena de antes, por lo que tenía la intención de darle a Jian Li una buena hoy. Pero, ¿qué quiso decir con sobrevivir? La respuesta pronto fue revelada. El anciano retiró la tela negra y la puerta de la jaula de hierro cayó. Acompañado por un rugido áspero, un enorme simio de más de 4 metros de altura salió. Jian Li pudo ver que el otro extremo de la cerradura de encarcelamiento de dragones estaba claramente atado al pie izquierdo del simio. Rugido. Jian Li miró al enorme mono con colmillos abultados y ojos inyectados en sangre. Tragó saliva. ¿Su maestro le estaba pidiendo que peleara con esta cosa? Maestro, ¿es así como sueles enseñar a tus discípulos? Jian Li quería llorar pero no tenía lágrimas. Su corazón estaba lleno de desesperación. ¿Qué tipo de maestro había encontrado? No te preocupes. Tus hermanos y hermanas mayores han pasado por esto. Este candado de encarcelamiento de dragones definitivamente no se puede romper. Tampoco te ayudaré. No era de extrañar que el Eldere se retrasara más de 2 horas. Resultó que había ido a capturar esta cosa. Sonrió mientras consolaba a Jian Li, y luego pateó al mono en el trasero, lo que provocó que el brillo feroz en sus ojos se elevara explosivamente mientras rugía y cargaba contra Jian Li. Jian Li pensó para sí mismo. Con su garantía, me siento mucho más tranquilo. La primera lección de su maestro fue de hecho un poco feroz, pero como ahora tenía un maestro así, solo podía aceptarlo.
Después de todo, en comparación con encontrarse con una situación así fuera de la secta, sin duda fue una oportunidad extremadamente buena para que Jian Li acumulara experiencia al tener a su propio maestro cuidándolo. Jian Li sabía que su maestro definitivamente solo lo estaba asustando cuando dijo que no lo ayudaría. Si realmente fuera una situación de vida o muerte, definitivamente actuaría a tiempo. Sin embargo, en lugar de ser golpeado hasta la muerte por un mono, era mejor dejarlo golpear a la otra parte hasta la muerte. Después de eso, Jian Li se calmó y ya no dudó ni temió. Asumió la postura de la escritura de aplastamiento de montañas y golpeó su hombro ferozmente contra el enorme simio. Ante la adversidad, el más valiente ganaría. Como quería caminar por el camino de un cultivador del cuerpo, tuvo que alimentar la determinación de arriesgar su vida. Estallido. Sonaba como el sonido de colisión de la llanta de goma dura de un camión. El cuerpo de Jian Li era como un bebé cuando se estrelló contra los brazos del mono. Confiando en el cuerpo de 4 metros de altura del simio para ocultar su propio cuerpo, Jian Li lanzó una habilidad de evaluación en el momento de la colisión. Nombre. Mono demoníaco. Tipo. Mono bestia demoníaca. Edad. Adolescencia. Género femenino. Fuente de nutrición. Carne podrida. Hábitos. Astuto y sanguinario. Nivel de peligro. Alto. Simio demoníaco. HMPH, el nombre era realmente compatible con su apariencia. El poder de la escritura de aplastamiento de montañas aterrizó por completo en el cuerpo del mono demoníaco, pero el enorme mono solo retrocedió unos pasos. Su grueso cofre parecido a una pared de ciudad absorbió por completo el poder aterrador. 2 garras de simio exageradas agarraron a Jian Li, pero Jian Li las evitó ágilmente. Pisó el cuerpo del mono gigante, saltó de nuevo y lanzó un puñetazo a la cara del mono demoníaco. Un puño golpeó y un colmillo se rompió en el acto. El segundo puñetazo fue lanzado, pero vino una sensación húmeda. El puño izquierdo de Jian Li entró en la boca del mono demoníaco. Jian Li se maldijo a sí mismo por ser estúpido. En un instante, sintió un fuerte apretón como si hubiera metido la mano en una picadora de carne. Los colmillos malolientes y afilados estaban tratando de cortarle el brazo. La piel endurecida de tono negro evitó que los colmillos se hundieran, pero a través de la piel, la enorme fuerza de mordida actuó en el hueso de su brazo, haciendo que Jian Li sintiera que estaba a punto de romperse en cualquier momento. Jian Li quería alejarse, pero la fuerza de tracción solo hizo que su brazo soportara una presión aún mayor. Se obligó a mantener la calma. En lugar de retirarse, su mano izquierda se estiró y agarró la garganta del mono demoníaco. Rugido. En el momento siguiente, la boca que era como una picadora de carne se abrió instintivamente. Antes de que Jian Li pudiera sentir alegría por liberar su brazo, su cuerpo fue golpeado como una bala de cañón. A pesar de que la fuerza de Jian Li era formidable, era completamente incapaz de obtener una ventaja en comparación con el mono demoníaco. La diferencia de tamaño y peso hacía evidente su desventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Jian Li, que volaba hacia atrás, estaba tratando de recuperar el equilibrio. Sin embargo, la cadena apretada en su pie derecho le dijo que algo andaba mal. Como un demonio inteligente, el simio demoníaco podría usar armas hasta cierto punto. Agarró la cerradura de encarcelamiento de dragones, apretó la cadena y balanceó a Jian Li como una estrella fugaz. Este impulso fue tan feroz que si se estrellara contra el suelo, incluso un bloque de hierro probablemente cambiaría de pie. El Elder, que todavía estaba parado en la jaula de hierro, estuvo a punto de salir varias veces, pero se detuvo y siguió mirando con interés. Interesante, este niño tiene un cuerpo fuerte. En medio del mareo, Jian Li no se sentó allí y esperó la muerte. Otra cadena salió volando de su cintura y voló en dirección a Dragon Prisoning Lock. Se envolvió directamente alrededor de los brazos del simio demoníaco, lo que provocó que la velocidad de Dragon Prisoning Lock disminuyera drásticamente. El cuerpo de Jian Li inmediatamente emitió una luz verde. La técnica de armadura de madera y el endurecimiento de la piel cubrieron todo su cuerpo al mismo tiempo. Luego asumió la postura de montaña aplastando escritura en el aire para recibir la colisión. Estallido. El polvo llenó el aire y apareció un agujero de tamaño mediano en el suelo duro. Tos tos tos. Jian Li se dio la vuelta y se puso de pie. Tosió la sangre causada por el sangrado de sus pulmones. El dolor en su cuerpo le dijo que 3 de las costillas del lado izquierdo estaban rotas. La técnica de la armadura de madera se utilizó de nuevo. Unos palos de madera fijaron las costillas. Este tipo de fractura podría recuperarse por completo en pocos minutos. Crujir. Crujir. Crujir.
Sin embargo, no tuvo oportunidad de recuperar el aliento en medio de la pelea. Un sonido desgarrador vino del otro lado. Bajo la inmensa fuerza del simio demoníaco, la cadena que ataba sus brazos estaba cambiando lentamente de giro. Probablemente se rompería pronto. Jian Li no esperó a que sus heridas se recuperaran. Recogió un trozo de roca que se había roto y lo estrelló contra la cara del simio demoníaco. El simio demoníaco que luchaba con las cadenas fue golpeado por la roca que se hizo añicos con el impacto. La otra mitad de los colmillos descubiertos se hizo añicos por la colisión, y se desconocía hacia dónde voló. Rugido. El simio demoníaco inmediatamente se puso aún más furioso. Sin embargo, en este momento, Jian Li también siguió de cerca la roca y llegó. La roca era solo una distracción. La escritura de aplastamiento de montañas ya no apuntó al cofre, sino que chocó con la pierna izquierda. Incluso un simio fuerte colapsaría después de perder su centro de gravedad. La figura de 4 metros de altura se estrelló contra el suelo con una explosión. Jian Li avanzó y no prestó atención a nada más mientras golpeaba locamente la rodilla izquierda del mono demoníaco. Continuó atacando hasta que hubo un crack. La rodilla izquierda del simio demoníaco fue rota con fuerza por Jian Li. Al mismo tiempo, la cadena que sujetaba los brazos del simio finalmente se rompió. Estallido. Jian Li, que todavía estaba atacando su pierna, fue abofeteado por el mono. Uñas afiladas que medían más de 2 pies de largo rasparon el cuerpo de Jian Li, pero fueron bloqueadas por una capa de piel negra y solo quedaron unas pocas cicatrices blancas obvias. La piel de armamento de Jian Li ni siquiera podía romperse fácilmente con la espada voladora del mismo nivel de una montaña Shu. ¿Cómo podrían atravesarlo las garras de una bestia demoníaca? Jian Li fue enviado a volar. Después de aterrizar, no volvió a seguir luchando. En cambio, arrastró el dragón Prisoning Lock y corrió como un loco. El grueso y largo dragón Prisoning Lock se apretó con un sonido metálico. Rugido. 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 La cadena estaba atada a la pierna izquierda rota del simio demoníaco. En este momento, mientras Jian Li lo tiraba, el mono demoníaco inmediatamente gritó de dolor. Tenía tanto dolor que rápidamente tiró de la cerradura de encarcelamiento de dragones. Sin embargo, Jian Li había sido engañado antes, entonces, ¿cómo podría darle una oportunidad a la otra parte en este momento? Continuamente tiró de la cadena hacia adelante para empeorar las heridas en la pierna rota de la otra parte. Jian Li no tenía ventaja en fuerza, peso o incluso defensa. Su única ventaja en velocidad estaba limitada por el alcance de Dragon Prisoning Lock. En circunstancias normales, Jian Li solo podía luchar contra el simio demoníaco en combate cuerpo a cuerpo y confiar en su capacidad de recuperación para resistir hasta que ganara. Sin embargo, Jian Li no quería hacer eso. Sacrificó la cadena a cambio de unos segundos de rendimiento total. Usando el movimiento Mountain Cruising Demon Ape y una serie de golpes aleatorios, finalmente rompió la pierna izquierda de la otra parte, lo que provocó que el simio perdiera su capacidad de moverse y fortaleciera su ventaja. Además, el bloqueo de encarcelamiento de dragones que anteriormente lo había restringido en gran medida ahora era un arma afilada que golpeaba directamente los puntos vitales del bloqueo de encarcelamiento de dragones. Gruñido gruñido. Después de una serie de tirones, el mono demoníaco dolorido finalmente se arrodilló en el suelo y abrazó las cadenas, como si estuviera suplicando misericordia. Era como si no fuera el mono el que quería morder el brazo de Jian Li antes. ¿Qué vas a hacer? El anciano se paró en la jaula de hierro y murmuró, sintiéndose cada vez más satisfecho con el talento de Jian Li en el cultivo del cuerpo. Sin embargo, si todavía tuviera el temperamento de un niño, tendría que sufrir un poco más. El simio demoníaco se acurrucó en el suelo, sosteniendo su pierna izquierda con un gemido, luciendo lamentable y débil. Si no fuera por su tamaño exagerado que era mucho más alto que Jian Li mientras estaba acostado, y si no fuera por las palabras astuto y sanguinario claramente escritas en la columna de evaluación, Jian Li realmente podría haber caído en la trampa. El dragón Prisoning Lock raspó el suelo, produciendo una serie de sonidos metálicos. Una expresión apareció en la cara peluda del simio demoníaco, como si hubiera tenido éxito en su plan. Aunque el simio demoníaco se había acurrucado y enterrado la cara debajo de su cuerpo, sus orejas aún estaban enfocadas hacia el exterior. Podía escuchar claramente el sonido de las cadenas acercándose cada vez más a él. Mientras el humano estuviera dentro de los 10 metros de él, confiaba en que podría saltar instantáneamente sobre su presa y destrozarlo. Golpe.
En este momento, una roca del tamaño de una cabeza humana voló y se rompió en innumerables pedazos en el cuerpo del simio demoníaco, volando en todas direcciones. Rugido. El simio demoníaco dejó escapar un gruñido bajo, pero aún se negaba a levantarse. Esperó el momento adecuado. Aunque fue doloroso ser golpeado por una roca así, siempre que no golpee un punto vital, no podría causar ningún daño real. Solo al continuar mostrando debilidad, los tontos humanos bajarían la guardia. El astuto mono se enorgullecía de su sabiduría. Sin embargo, después de que Jian Li arrojó esa roca, no solo no se detuvo en absoluto, sino que incluso la derribó desde todas las direcciones, lo que provocó que el simio gigante aullara de dolor. Aunque la batalla entre Jian Li y el simio gigante no duró mucho, la situación fue lo suficientemente intensa. Especialmente cuando Jian Li se estrelló contra el suelo, muchas rocas se rompieron y se convirtieron en su munición conveniente. Si no fuera por el hecho de que este mono era inteligente y protegía bien su pierna izquierda, Jian Li la habría aplastado allí cada vez. Después de mucho tiempo, el simio demoníaco sintió que su cuerpo se tensaba como si estuviera a punto de ser enterrado por rocas. Ese maldito humano, ¿no sabía lo que era la compasión? Bajo la estimulación del dolor, la furia en el pecho del simio demoníaco aumentó. Rugido. No podía tolerar esto más. El astuto mono gigante de 4 metros de altura se levantó de repente y corrió hacia la roca para destrozar a Jian Li. Sin embargo, con un sonido metálico, las cadenas de su cuerpo se apretaron. Este mono demoníaco en realidad había sido atado por Jian Li. Resultó que Jian Li había estado dando vueltas alrededor del mono en este momento. Se basó en las rocas que destrozó para atraer su atención y envolvió en círculos el candado de encarcelamiento de dragones. Jian Li ya había jugado con cadenas durante mucho tiempo, por lo que su dominio de las ataduras era bastante bueno. Las cadenas originalmente sueltas se apretaron instantáneamente bajo las luchas del simio. Ahora, no fue fácil desatarlos. Estar atado con cadenas y que le rompieran la pierna izquierda, sin mencionar que desgarró a Jian Li en pedazos, incluso si el simio demoníaco quisiera ponerse de pie en este momento, sería incapaz de hacerlo. Al darse cuenta de que estaba atrapado, el simio demoníaco tiró desesperadamente del candado de encarcelamiento de dragones en su cuerpo, intentando usar la fuerza bruta para romper todas las cadenas. Pero la cadena era diferente de la que había roto. Se llamaba la cerradura de encarcelamiento de dragones. Era una cadena de la que ni siquiera la raza dragón podía liberarse. Aunque podría haber algo de fanfarronería involucrada, definitivamente no era algo que un simple demonio simio menor pudiera sacudir. Aprovechando el hecho de que el simio demoníaco estaba encadenado y no podía moverse, Jian Li se acercó y le dio una palmada en la cabeza. Jian Li había notado antes que la cabeza del mono demoníaco era extremadamente rígida y era más que suficiente para forjar hierro. Por lo tanto, si quería darle un golpe efectivo, tenía que usar medidas blandas para contrarrestarlo. Abandonó su puño y atacó con una palma que parecía inofensiva. Golpe. La palma de Jian Li golpeó sin piedad el orificio de la oreja derecha del mono. Una corriente de ki espiritual se derramó repentinamente en el oído del simio, rompiendo los gruesos tímpanos. El feroz ki espiritual se precipitó directamente a las profundidades del cráneo. Una línea de sangre fluyó del orificio de la oreja del mono demoníaco. El simio gigante quedó atónito durante unos segundos. Cuando reaccionó, la bofetada redonda de Jian Li ya había llegado. Con un crujido crujiente, el ki espiritual Guo-Yin de doble atributo de Jian Li se vertió en los oídos del simio desde el otro lado. Los dos ki espirituales chocaron entre sí dentro del cráneo del mono. El cráneo del simio casi fue arrancado. El enorme cuerpo finalmente se estrelló contra el suelo. La sangre fluyó como un chorro de ambos oídos. También había algo de líquido cefalorraquídeo de color amarillo claro mezclado. Parecía que estas dos bofetadas eran bastante despiadadas. Maestro, gané. Jian Li respiró 2 veces antes de juntar las manos e inclinarse ante el anciano que todavía estaba de pie con indiferencia en la jaula de hierro. Bien hecho. Como regalo, esta esclusa de confinamiento del dragón será tuya a partir de ahora. La primera mitad de las palabras del anciano provino de la lejana jaula de hierro. Cuando habló la segunda mitad, ya había aparecido junto a Jian Li. Con un movimiento de su mano, deshizo el bloqueo de encarcelamiento de dragones en los cuerpos del simio demoníaco y de Jian Li. La gruesa cadena que originalmente tenía 200 metros de largo se acortó rápidamente y se volvió delgada. Al final, se convirtió en unos 20 metros de largo y aterrizó en las manos de Jian Li.
La cadena podía extenderse o acortarse y volverse más gruesa o más delgada. Fue grandioso. Gracias, maestro. Jian Li recibió el candado de encarcelamiento de dragones de aspecto ordinario y rápidamente se inclinó para agradecer al anciano He. La fuerza de esta cadena fue extremadamente impactante y su grado probablemente no fue bajo. En el futuro, finalmente no tuvo que preocuparse de que otros rompieran fácilmente su artefacto. Milímetros. Refínalo adecuadamente cuando regrese. Hay muchas formas de usarlo en su cultivo futuro. En otras palabras, Jian Li tendría que someterse a este tipo de entrenamiento de combate a menudo en el futuro. Además, tuvo que encerrarse con la cadena. Jian Li no pudo evitar quejarse en su corazón. Con solo mirar la expresión insatisfecha en el rostro de su maestro, supo que a su futuro oponente probablemente le resultaría cada vez más difícil lidiar con él. Tu fuerza no es mala. Estoy muy satisfecho. Pasaste la prueba de hoy. Ahora, excava el corazón del simio demoníaco y entierra el cuerpo en el suelo allí. Después de todo, este mono perdió la vida por tu práctica de cultivo. Deberías enterrarlo tú mismo. Anciano E hizo otra petición. La dirección a la que señaló era un terreno rocoso liso y duro. Quería que Jian Li cavara una tumba en una roca. La cara de Jian Li se contrajo, y luego miró a izquierda y derecha con una expresión inocente. Maestro, ¿dónde están las herramientas? El Elder E lo miró nuevamente y dijo con una sonrisa. Como cultivadores del cuerpo, nuestras manos y nuestro cuerpo son las mejores herramientas. Si no se completa, puede olvidarse de regresar hoy. Tan pronto como terminó de hablar, dejó una hielera antes de darse la vuelta y marcharse. Dio unos pasos hacia adelante y desapareció del campo de visión de Jian Li. ¿Usar sus manos? Jian Li se miró las manos. Su corazón dolía por su futura novia. Entonces, ¿los cultivadores del cuerpo eran existencias tan amargas? Si lo hubiera sabido antes, ¿no hubiera elegido en otras cosas? Jian Li suspiró. Después de envolver el candado de encarcelamiento de dragones alrededor de su cintura, levantó los puños y llegó al lado del simio demoníaco moribundo. Amigo, tienes suerte de haberme conocido, Jian Li. Conmigo aquí, tu matanza y entierro están seguros, así que puedes morir en paz ahora. Jian Li se volteó al mono demoníaco. Se sintió impotente contra este enorme cuerpo durante mucho tiempo. La piel de este maldito simio era realmente demasiado dura. Jian Li golpeó su pecho durante mucho tiempo antes de terminar con la vida del simio demoníaco moribundo. Varios de los huesos del interior ya se habían roto, pero esta piel aún no tenía intención de rasgarse. Muy bien, el método seguía siendo incorrecto. Si quisiera atravesar la piel dura con los puños desnudos, el efecto sin duda sería el doble del esfuerzo con la mitad del resultado. Sin embargo, realmente no tenía ningún otro medio de ataque. Las batallas de Jian Li siempre se habían basado en el enorme aumento de atributos que traían sus estados para aplastar a sus enemigos con la abrumadora diferencia de atributos. Por supuesto, eso se sintió increíble. Sin embargo, como cultivador del cuerpo, en realidad no tenía muchos movimientos que pudiera gritar. Era realmente demasiado cojo. Jian Li cayó en un pensamiento profundo. Esta situación necesita ser cambiada. Como mínimo, debería nombrar algunos movimientos. Sin embargo, en este momento, todavía tenía que lidiar con este cadáver de simio frente a él. Las uñas de Jian Li no estaban afiladas, por lo que no pudo romperlas. El mayor también dijo claramente que las herramientas no estaban permitidas. Jian Li sintió que no podía hacer esto ni eso. No planeaba jugar una mala pasada el día después de reconocer a su maestro, eso dejaría una mala impresión. Al final, Jian Li no tuvo más remedio que usar los dientes. Después de morder la piel, comenzó a rasgarse desesperadamente e incluso a rodar por el suelo. Apenas mordió un agujero sangriento en la piel del simio demoníaco antes de que se le aflojaran los dientes. Con un gran avance, las cosas se volvieron mucho más fáciles. Los dedos de Jian Li se clavaron en el agujero sangriento. Los músculos de su cuerpo se hincharon, y apoyó toda su aterradora fuerza bruta bajo el efecto de Bloodbursting Force sobre la piel del mono demoníaco. El agujero sangriento se expandió poco a poco, y los músculos y tendones duros quedaron expuestos al aire. El color carmesí del músculo era tan duro al tacto como el caucho, lo que le mostró a Jian Li que este tipo tenía una fuerza aterradora cuando estaba vivo. Sin embargo, todavía era inútil. Con una mirada, pude decir que este tipo de músculo no era algo que valiera la pena comer.
Después de eso, Jian Li sufrió otra ronda de tortura frenética antes de finalmente desgarrar los músculos, romper los huesos y sacar el corazón que era más grande que una pelota de baloncesto. El hedor a sangre se perforó y fluyó directamente a la nariz de Jian Li. Cada vez que esto sucedía, quería obtener un beneficio que le permitiera contener la respiración para siempre. Después de meter el corazón en la caja de hielo, Jian Li arrastró el enorme cadáver del simio hacia la dirección que el anciano había señalado antes. Después de todo, el valle de almacenamiento de las escrituras era un terreno de cañón. Lo que estaba expuesto al suelo eran básicamente rocas duras y existía muy poca tierra. Esta región era naturalmente la misma. Jian Li se acercó y se dio cuenta de que ya había más de 100 tumbas de piedra de varios tamaños en esta área. Jian Li los miró bruscamente. Estas tumbas que fueron excavadas en las rocas y cubiertas de rocas tenían solo 2 o 3 metros de largo y ancho. Ni siquiera cabían en el mono demoníaco de Jian Li. Sin embargo, los más grandes hicieron que Jian Li caminara 1000 pasos antes de que apenas pudiera rodear la tumba. Parecía que el método de enseñanza de su nuevo maestro se había utilizado durante mucho tiempo. No sabía cómo sus hermanos y hermanas mayores habían sobrevivido en ese entonces. Después de dejar el cadáver del simio, Jian Li encontró una superficie de piedra bastante espaciosa. Un color negro azabache se arrastró hasta sus puños, y el puño de Jian Li se estrelló. Unos pequeños pedazos de grava salieron volando. Jian Li apartó la palma de la mano y solo apareció 4 pequeños hoyos que correspondían a las articulaciones de su puño en el suelo rocoso. Las rocas en el área interna de la secta del Valle de Almacenamiento de las Escrituras eran mucho más duras que las rocas en el área exterior de la secta. El golpe de Jian Li solo tuvo este efecto. Parecía que su maestro claramente quería darle un poco de sufrimiento. Con sus puños, era imposible cavar una tumba lo suficientemente grande como para contener un cadáver de simio tan grande en un día con un suelo tan duro. Jian Li estaba indefenso. Miró sus puños, y solo pudo levantarlos y golpearlos en el suelo uno tras otro. Ora. 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 Puño rápido. Puño de la estrella del norte. Rayo. Volea de ángel y grieta. Las comisuras de la boca de Jian Li se contrajeron mientras aspiraba una bocanada de aire frío. Anteriormente, su puño se había estrellado contra un pedazo afilado de grava, y al mismo tiempo que la grava se volvió aún más fina y rota, el hueso de su dedo medio también se había roto. Sin dejar rastro, tiró del hueso del dedo a su posición original. Después de esperar un momento, el dolor desapareció por completo. Sin embargo, por razones de seguridad, Jian Li esperó unos minutos más antes de continuar golpeando el suelo como un loco. El anciano que se escondía en la distancia y observaba en silencio las acciones de Jian Li, reveló una expresión agradablemente sorprendida. A su lado estaba una hermosa discípula del salón de rejuvenecimiento. Jian Li claramente se había roto algunos huesos cuando estaba luchando contra el mono demoníaco antes. Después de que terminó la batalla, el anciano deliberadamente no mencionó el asunto del tratamiento para ver cómo era la voluntad de Jian Li. Sin embargo, la expresión relajada de Jian Li hizo que pareciera que no había pasado nada. Ahora, al verlo golpear el suelo, ya no era cuestión de fuerza de voluntad. Con una vitalidad tan vigorosa y una velocidad de recuperación tan exagerada, era casi comparable al propio anciano cuando estaba en el reino del establecimiento de la fundación en ese entonces. También existía la capacidad de soportar la piel. Aunque era débil, el efecto no fue malo. El talento de cultivo del cuerpo físico de su discípulo probablemente estaba muy por encima de sus expectativas. Después de dejar que la cultivadora del salón de rejuvenecimiento se fuera, el anciano principal del salón de vencimiento de demonios miró durante mucho tiempo antes de montar con entusiasmo su artefacto mágico en el cielo y volar hacia la montaña pesada fuera del valle de almacenamiento de las escrituras. La próxima vez, ¿qué bestia demoníaca debo capturar? De este lado, Jian Li todavía estaba golpeando el suelo a una frecuencia extremadamente alta. Era como si un equipo de construcción estuviera trabajando aquí, y una enorme ola de ruidos resonó. Sus ojos de repente brillaron, e inmediatamente dejaron de golpear. Sopló parte del polvo de piedra de sus manos. En las 8 articulaciones de sus puños, ya había 8 horribles callos que se veían extremadamente feos. ¿Finalmente se ha ido? Jian Li murmuró en su corazón. Aunque el mayor lo estaba espiando desde lejos, no lo ocultó en absoluto. Por lo tanto, mientras Jian Li se calmara y enviara una parte de su atención al Sutra del Corazón del Bodhisattva, podría capturar fácilmente esa sensación de espionaje.
Estos talentos mostrados fueron naturalmente intencionales por parte de Jian Li. Después de todo, estas cosas no podrían ocultarse a los ojos de los cultivadores de alto nivel. Por lo tanto, los revelaron abiertamente. En cualquier caso, si el talento del cultivo del cuerpo era bueno o no, no tenía mucho que ver con el grado de la raíz espiritual. A lo sumo, Jian Li sería considerado un genio que no había sido descubierto previamente, y nadie querría diseccionarlo debido a sus sospechas. Cuando se apareció de talento, Jian Li grabó que durante la asamblea de la ascensión inmortal, el pico de los 5 elementos de la montaña Shu había visto el talento del corazón de la espada como más importante que la raíz espiritual. Se pudo ver que en el mundo de la cultivación, las poderosas dotes naturales definitivamente no se limitaban al concepto de grado raíz espiritual. No había nada extraño en su talento para el cultivo del cuerpo. No era gran cosa revelar el talento de uno. Había innumerables cultivadores y bestias demoníacas con todo tipo de talento mágico en este mundo. Lo que Jian Li había mostrado hasta ahora en realidad no era mucho. Todavía estaba lejos del nivel de los personajes principales dominados. La razón principal por la que Jian Li fue cauteloso fue para evitar que otros descubrieran la fuente de su talento. Después de todo, esa era su base. No podía dejar que otros lo supieran. Anteriormente, como discípulo externo, su posición era baja y su seguridad no estaba garantizada. Naturalmente, tuvo que mantener un perfil bajo razonable. Ahora que era un discípulo de la secta interna y había tomado al anciano principal del Salón de la Destrucción de Demonios como su maestro, era hora de que se volviera deslumbrante a los ojos de los forasteros con su fuerte respaldo. Además, solo revelando una parte del secreto podría ocultar mejor la parte más crucial. Hermano mayor Jian Li, un discípulo de la secta externa está sosteniendo su ficha de identidad de la secta externa de antes y dijo que vino a entregarle algo. Está justo afuera del salón ahora, ¿quiere dejarlo entrar? En este momento, un discípulo corrió y encontró a Jian Li. Jian Li se dio la vuelta y vio que la persona que lo llamaba hermano mayor vestía una túnica de discípulo de la secta exterior azul marino y miraba su cintura. Oh, ese era un discípulo registrado del Demon Banquising Hall. El Demon Banquising Hall salía a menudo para llevar a cabo misiones peligrosas para matar demonios y diablos. La tasa de bajas siempre fue alta, por lo que reclutaron a muchos discípulos de la secta externa que eran buenos luchando para que trabajaran para ellos. De acuerdo con estadísticas incompletas, el número de discípulos registrados en el Demon Banquising Hall debería ser el más grande entre los varios salones. Ese discípulo registrado entregó una ficha familiar de discípulo de la secta externa. De hecho, esta era la ficha que Jian Li le había dejado a Ian Hong como recuerdo. Sin embargo, Jian Li estaba un poco sorprendido. ¿Completó la compra tan rápido? Déjalo entrar. Pronto, trajeron un subordinado de aspecto familiar de Ian Hong. Hablando de eso, él debería ser el subordinado de los dos. Era solo que a Jian Li no le importaban, y solo se habían visto unas pocas veces en total. En el camino hacia la secta interna, este discípulo debería haber sido cuestionado bastante. En este momento, parecía preocupada y su espalda estaba encorvada. Sus ojos miraban fijamente al suelo y no se atrevía a mirar a su alrededor imprudentemente. De pies a cabeza, mostró miedo y temor. Solo cuando vio a Jian Li, su rostro reveló una expresión agradablemente sorprendida. Jian Li, hermano alcalde Jian Li. Esto es del hermano Ian Hong. Ese discípulo caminó hacia adelante y le entregó a Jian Li una pequeña bolsa de tela. ¿Ian Hong está devolviendo tantas piedras espirituales? Jian Li abrió la bolsa de tela y echó un vistazo. Además de las cosas que quería, también había muchas piedras espirituales. Los precios de los bienes en el área comercial de la secta exterior de repente cayeron un poco. No gastamos excesivas piedras espirituales comprando estas cosas. Jian Li entendió inmediatamente después de pensarlo. Con el fin de ayudar a los discípulos de la secta exterior gravemente heridos a recuperar su fuerza lo antes posible, la secta tomó la iniciativa de reducir el precio de los productos básicos. Ahora, parecía que este método era asombroso y las acciones se tomaron muy rápidamente. Hizo que la vida de toda la secta exterior fuera mucho mejor. Jian Li sacó 2 piedras espirituales y las arrojó. Ese discípulo le agradeció rápidamente antes de irse bajo la guía de ese discípulo registrado. Después de que se fueron, Jian Li miró a su alrededor y vio que no había nadie alrededor. Corrió directamente a la casa de baños del Demon Banquising Hall y sacó las cosas en la bolsa de tela. Era una bolsa de polvo brillante y una caja de pintura dorada brillante y deslumbrante.
Ambos emitieron débiles fluctuaciones de ki espiritual de atributo metal. Solo por el color, era obvio que no eran artículos baratos. Cuando dos artículos se combinan, eran un artefacto mágico consumible muy práctico. Esto era algo que Jian Li había encontrado cuando estaba en conflicto con los discípulos de la secta exterior en la entrada de Cloud Stream City. Todavía recordaba la garra de la mano que había extendido el discípulo del reino de refinamiento Qi en etapa tardía que lo emboscó. Los dedos estaban cubiertos con un leve brillo metálico, y fue incluso en la medida en que Jian Li pudo sentir un ligero peligro. Al principio, pensó que era el efecto de alguna técnica de hechizo de atributo metal. Más tarde, después de preguntar, descubrió que en realidad era un artefacto mágico de un solo uso. Después de comprender estas cosas, Jian Li no pudo evitar suspirar profundamente ante la sabiduría de la generación actual de cultivadores. De hecho, se habían inventado muchas cosas extrañas y muy prácticas. Este tipo de artefacto mágico tipo recubrimiento era uno de ellos. Se dijo que había bastantes tipos de artefactos de revestimiento. Además del polvo dorado que se podía usar para pintar manos doradas, también había polvo venenoso que podía envenenar temporalmente la mano, y muchos otros. Jian Li siempre había estado muy interesado en cuantos elementos de aumento. Tan pronto como aparecieron, obtuvieron que Ian Hong lo ayudara a comprarlos. El polvo dorado fue producido por el Salón de Refinamiento de Armas del Valle de Almacenamiento de Escrituras, por lo que no fue difícil de comprar. Sin embargo, la pintura dorada era un artefacto budista. Se originó en Benevolent Travel Temple y no se pudo comprar todo el tiempo. Esta fue también la razón por la que Jian Li se sintió sorprendido antes. Mi suerte es realmente buena esta vez. Lo compré tan rápido. Jian Li vertió el polvo dorado en su mano en la pintura dorada. Su dedo se metió en él y lentamente los agitó, convirtiéndolos en una forma aún más viscosa y borrosa. Sin embargo, cuando los dos objetos dorados se mezclaron, el color se volvió tenue. Luego, Jian Li se subió la manga y, como si estuviera aplicando protector solar, aplicó uniformemente la sustancia borrosa en las palmas de las manos y los brazos. Esta cosa era muy costosa y muy poco fluía hacia el mercado. Lo más importante, sus efectos fueron duraderos y efectivos. Era un artículo consumible raro y lujoso. Esto se podía ver por el hecho de que el discípulo de la secta exterior que lo emboscó solo había aplicado sus 5 dedos y prácticamente los había usado como esmalte de uñas. Aunque Jian Li había gastado una gran cantidad de piedras espirituales, la cantidad que había comprado apenas podía cubrir sus brazos. Ambos brazos han sido recubiertos con polvo dorado y pintura. Estado agregado. Anti-Demon Golden Skin. Piel dorada antidemonio. Dureza de la piel aumentada temporalmente, efecto antidemonio moderada, duración. 24 horas más. Las manos de Jian Li chocaron entre sí. Cuando hicieron contacto, en realidad hubo un ligero sonido metálico. La piel de sus brazos volvió a ser visiblemente más dura. Además, debido a la pintura dorada budista, las manos actuales de Jian Li eran simplemente más aterradoras que el hierro candente para seres malvados como zombies y fantasmas. Decididamente fijó el efecto en una duración infinita. Después de eso, Jian Li corrió hacia el costado de una tina de agua en la casa de baños y sacó un poco de agua del interior. Rápidamente se lavó la capa de sus brazos. Las dos manos chocaron de nuevo. La palma de color carne aparentemente ordinaria todavía emitía un sonido metálico nítido. La dureza no llegará en absoluto. Jian Li apretó los puños y estaba muy satisfecho con esto. Su truco simplemente retuvo estados como este. Podía continuar manteniendo sus efectos incluso después de que se agotaron los materiales originales. Por ejemplo, la comida que comía lo llenaba. Una vez que se le dio a saciedad una duración infinita, no significaba que la comida se acumularía para siempre en el estómago de Jian Li. Jian Li aún digeriría y excretaría normalmente, pero se preservaría el efecto de recuperar su resistencia. Al igual que ahora, incluso después de lavar el polvo dorado, los efectos de la piel dorada antidemonio aún permanecerían. Su maestro quería que usara sus propias manos. En este caso, a pesar de tener el beneficio, todavía se consideraba que estaba peleando con sus propias manos. Con sus brazos que ya habían sido completamente mejorados, Jian Li regresó al lugar donde se cavó el pozo. Sus puños se volvieron completamente negros una vez más, y comenzó a golpear locamente el suelo de roca sólida nuevamente. Una gran cantidad de rocas rotas salpicaron, y el efecto fue realmente diferente esta vez.
El daño que el puño de Jian Li causó a las rocas en el suelo se multiplicó inmediatamente por varias veces, y la eficiencia del trabajo fue mucho mayor. A medida que el sol se ponía gradualmente, la luz fue bloqueada por el acantilado a ambos lados del valle de almacenamiento de las escrituras. Jian Li ya había entrado en el agujero que cavó. Gradualmente, Jian Li encontró un ritmo muy cómodo. Debido a los efectos de varias píldoras de refinamiento corporal, la energía de Jian Li siempre estaba desbordante. Ahora, mientras golpeaba con ambos puños, no se movía tan rápido como al principio. Sin embargo, si mantuviera esta frecuencia, Jian Li podría equilibrar perfectamente su ganancia y gasto de resistencia. Sus puños golpeaban continuamente al contenido de su corazón. Le hizo sentir una sensación agradable como una máquina de movimiento perpetuo. Jian Li incluso comenzó a liberar ki espiritual alrededor de su cuerpo de acuerdo con la velocidad a la que se recuperó su ki espiritual. El atributo de madera y el ki espiritual del atributo yin no estaban muy activos en comparación con otros. El aumento en el ataque fue naturalmente inferior al aumento en el atributo fuego y el ki espiritual del atributo metal. Sin embargo, todavía era ki espiritual de cultivo inmortal después de todo. Simplemente apagarlo podría matar a los mortales comunes. Este tipo de lanzamiento de ki sin ninguna técnica no fue reconocido por la interfaz como un estado único, pero también aumentó su velocidad para atravesar la capa de roca nuevamente. El sol se hundió gradualmente en el suelo a medida que pasaba el tiempo. Pasaron las horas. En el momento en que salió el sol, pero el golpeteo incesante no cesó. Pasaron más horas. Había pasado un día entero. Durante este período de tiempo, un discípulo se acercó para entregar comida a Jian Li, pero él la rechazó porque había comido las píldoras sin herida. Todos los órganos internos, músculos y huesos de Jian Li circulaban a alta velocidad como una máquina en funcionamiento. La sangre caliente en sus venas fluyó rápidamente bajo el bombeo de su poderoso corazón. Su cuerpo emitía continuamente una gran cantidad de calor, pero bajo el efecto de la piel fría, Jian Li ni siquiera se sentía caliente. Esta condición corporal se sentía como correr en la autopista a una velocidad de más de 200 km por hora. Si se detuviera de repente, sería como si hubiera girado repentinamente en una bifurcación y entrado en una carretera que solo podía alcanzar una velocidad de 20 a 30 km por hora. Haría que Jian Li se sintiera muy infeliz. Así, bajo los continuos golpes, pasó otro día y otra noche. No fue hasta que el cielo se iluminó con la luz del amanecer que Jian Li finalmente golpeó por última vez. Después de aplanar una roca que sobresalía, se paró en un enorme agujero de 4,5 x 2,5 metros cuadrados. Esta paliza fue realmente agradable. Jian Li miró los resultados de sus 2 días y 2 noches de arduo trabajo y suspiró con emoción. Después de estos 2 días de ejercicio, sintió que su cuerpo se volvía mucho más fuerte. Abrió su interfaz y vio que su atributo fuerza había aumentado en 0,5 y su constitución había aumentado en 0,4. Ahora, era mucho más difícil elevar los atributos de Jian Li, pero el efecto resultante también era un mundo aparte del anterior. Obtuvo estos atributos en solo 2 días. Esto hizo que Jian Li fuera extremadamente animado. Deseaba poder quedarse aquí y golpear la montaña hasta volverse invencible. Sin embargo, también sabía que no era un tipo calvo que no tenía restricciones físicas. El avance que podría lograr confiando en el entrenamiento solo se volvería más difícil y más lento gradualmente. Era imposible para él confiar realmente en la mejora de algunas píldoras de rango amarillo para ser invencible en el mundo. Estoy muy cansada, muy cansada. Mis manos y pies están suaves y no quiero moverme en absoluto. Debajo del agujero, Jian Li repitió estas 2 palabras en su corazón, diciéndose a sí mismo que ahora debería estar exhausto. Esa era la reacción normal que debería tener. Lentamente calmó sus nervios excitados. Con una expresión cansada, Jian Li saltó del agujero. Está bien, incluso si se hipnotizó así, Jian Li solo parecía más cansado. Llevando el enorme cadáver del simio, Jian Li lo arrojó al agujero con dificultad. Esta cosa había sido abierta por Jian Li previamente. Ahora, estuvo expuesto al aire durante 2 días y ya olía mal. Jian Li no tenía intención de infectarse con el virus del mundo del cultivo. Después de enterrar el cadáver del simio en el suelo, empujó la gran cantidad de rocas que había arrojado fuera del hoyo y gradualmente llenó todo el agujero. Finalmente. Éxito. De hecho, era fácil matar pero difícil enterrar un cadáver. Jian Li entendió profundamente lo que esto significaba. ¿Hiciste todo esto tú mismo?
Justo en este momento, un sonido que perfora el aire vino desde atrás. Era el anciano de quien había desaparecido durante 2 días y ya volaba de quién sabe dónde. En su mano había una enorme jaula de hierro. Una esquina de la tela negra de la jaula de hierro revoloteaba con la respiración áspera de cierta criatura. Jian Li ni siquiera necesitaba pensar para saber qué había dentro. Maestro, lo hice yo mismo. Cuando Jian Li respondió, dio un paso adelante y trató de levantar la tela negra para ver qué había dentro. Sin embargo, solo lo había levantado hasta la mitad cuando el Elderé lo presionó. A través de la brecha, vio una garra de bestia con escamas creciendo en ella. ¿No usaste ningún artefacto? Anciano preguntó de nuevo. Claramente, la velocidad de excavación de Jian Li estaba completamente más allá de sus expectativas. No, maestro. Con mi pequeña riqueza, incluso si tuviera un artefacto mágico, no estaría dispuesto a desperdiciarlo. Jian Li se encogió de hombros para expresar su inocencia. El Elderé también sabía que era imposible que Jian Li lo engañara en el territorio del Demon Banquising Hall. Si Jian Li mintiera, definitivamente lo notaría. Eso no era necesario. Sin embargo, el problema era que había enseñado a muchos discípulos, y entre ellos no faltaban discípulos talentosos. Cada vez que recibía discípulos, la primera lección siempre era matar y cavar la tumba. Sin embargo, las bestias demoníacas que eligió definitivamente no eran débiles. No había muchos discípulos que pudieran ganar contra las bestias demoníacas. Había aún menos discípulos que pudieran completar la misión de excavación mientras arrastraban sus cuerpos gravemente heridos. Solo los discípulos que pasarán estas 2 pruebas se convertirían en discípulos que él realmente aprobaría y se les enseñarían poderosas técnicas secretas para establecerse en el mundo de la cultivación. Sin embargo, entre esos discípulos, el que terminó más rápido también tomó 5 días y 6 noches. Eso fue porque la bestia demoníaca en ese momento era relativamente pequeña en tamaño. Además, después de que se completó, ese discípulo se desmayó directamente. Además, todo su cuerpo quedó destrozado en un estado trágico. Era diferente a Jian Li, que estaba bien después de luchar contra la bestia demoníaca. Después de excavar la tumba, todavía estaba lleno de vigor. Solo le tomó 2 días terminar de cavar.